Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Distinguidos magistrados y magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial estatal y local, personalidades que nos acompañan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Pedro Guerrero Martínez, en Campeche y bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Normas de Interpretación del Derecho Internacional Público, que cierra los trabajos del módulo 2, unidad 3, del curso de control difuso de convencionalidad, que será impartida por la maestra Marcela Talamá Salazar, a quien de antemano le agradecemos el estar presente. Se les comunica que al finalizar la disertación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes que nos acompañan en el auditorio, para continuar con las preguntas del público que nos sigue a través de Internet, por lo que les pedimos enviar sus preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección, todo seguido y en minúsculas, ayudaregistro@amig.org.mx. Para dar inicio formal a este evento, le doy lectura a la reseña curricular de la disertante. La maestra Marcela Talamá Salazar es licenciada en Derecho con mención por trayectoria académica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y obtuvo un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en Derechos Humanos y Género, temas que ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos públicos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University Washington College of Law, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, René Cassin en Estrasburgo, Francia, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ha participado como dictaminadora de proyectos de financiamiento del Instituto de Desarrollo Social y ha sido profesora y expositora de metodología de la investigación jurídica y temas de derechos humanos. Actualmente es asesora jurídica del programa de equidad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz del Claustro de Sor Juana. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra de la voz a nuestra invitada, no sin antes recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Y de nuevo quiero... ¿Ya? ¿Vuelvo a empezar? Perdón, parece que tenemos un problema técnico. ¿Listo? Bueno, les decía que muchas gracias buenas tardes a todas y a todos. Y esta es, bueno, la última, digamos, oportunidad que tenemos de interactuar formalmente en el curso. Yo estoy, la verdad, muy agradecida por la invitación que nos hizo la MIG al programa de equidad de género y a mí en lo particular. Para mí es un gran gusto formar parte de una iniciativa tan importante en la que también forma parte la presidencia de la Suprema Corte, en donde, bueno, se están viendo los esfuerzos institucionales por hacer realidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El ministro presidente en varias ocasiones ha dicho que, bueno, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hicieron ya su labor respecto a la reforma y que, bueno, digo, no está agotada, pero mucho digamos, de la potencia que tiene esta reforma está en el Poder Judicial, está en cómo se va a aplicar esta reforma y obviamente eso no es posible hacerlo sin una capacitación previa, porque lo que implica la reforma constitucional en términos del quehacer jurídico pues es muchísimo, ¿no? Entonces yo la verdad quiero agradecerle a todas y a todos sus participaciones, sus observaciones, sus preguntas, aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, había muchas cosas que a mí no se me habían ocurrido nunca y que ahora me llevo también para mis clases en el claustro. Entonces, la verdad es que me emociona mucho poder ser parte de esto y conocer la postura que están teniendo quienes aplican el derecho en México sobre los temas de derechos humanos en los que yo he trabajado y muchos de mis colegas hemos trabajado durante tanto tiempo. Entonces, bueno, es eso como inicio. Y bueno, como ustedes saben, ¿no? Toda esta semana venimos hablando de las normas de interpretación dentro del derecho internacional público. Y esta sesión tiene como idea pues cerrar un poco, ¿no? Como ya hicimos una serie de lecturas, ya hicimos una serie de preguntas, casos prácticos, ejercicios, en fin. Entonces la idea de esta conferencia es como cerrar, ¿no? Como hacer una síntesis de todo lo que vimos, una síntesis de lo que se problematizó, para que
digamos, conforme vamos avanzando en los módulos de este curso, ustedes tengan claro ciertas cosas para poder entender o para poder criticar y ampliar lo que se vaya diciendo en sesiones próximas. De hecho, la próxima unidad van a haber normas de interpretación específicas en temas de derechos humanos. Por eso es muy importante que si todavía quedó alguna duda, la podamos plantear acá, aunque obviamente pues no todas las dudas tienen una respuesta automática y única, ¿no? Pero bueno, por suerte, porque si no sería muy aburrido. Entonces, bueno, el contenido de esta charla está dividido como en 4 bloques. El primero es hablar un poco de cuáles son las normas de interpretación, lo que estuvimos viendo durante el transcurso de la semana, después los principales debates que se dieron en las sesiones y los comentarios a los casos. Y bueno, y después la idea es tener un poco de interacción con ustedes que están viendo la conferencia desde internet y quienes están aquí presentes, y también yo traigo aquí algunas de las preguntas que enviaron por la mañana y 2 que se quedaron pendientes en los debates pasados porque se enviaron un poco fuera de tiempo y ya no dio espacio para incluirlas en las respuestas formales, ¿no? Entonces, bueno, empezando con normas de interpretación en el derecho internacional público. Lo primero por lo que me gustaría empezar, y que es algo que creo de lo que no se habló mucho en los debates, que yo esperaba que saliera un poco más, es como de las premisas a partir de las cuales se tiene que partir cuando se está hablando de interpretación judicial, ¿no? Y que la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos invita a replantearnos mucho del quehacer jurisdiccional y de lo que es el derecho y de lo que es aplicar el derecho. Entonces, bueno, yo planteo a partir de 4 premisas que están plasmadas en un protocolo, un protocolo que está a punto de salir impreso, que forma parte de una serie de esfuerzos de la presidencia de la Corte, que después vamos a hablar de ese protocolo cuando veamos el tema de género, pero solamente para citarlo. Entonces, una de las primeras premisas es que el derecho tiene como fin combatir las asimetrías en el poder, en las relaciones y en los esquemas de poder. Porque digamos, esquemas de poder determinan la autonomía de las personas y determinan el acceso a los derechos. Entonces, el derecho está ahí un poco en términos de lo que plantea Ferrajoli, para que no prime la ley del más fuerte, sino para que quienes no tienen las condiciones para estar en situaciones de igualdad, el derecho pueda arreglar esos problemas a través de las normas jurídicas, a través del quehacer jurisdiccional. Ahora, viendo así el derecho como una herramienta para cambiar los problemas estructurales que generan la desigualdad, ¿cuál es el quehacer jurisdiccional? ¿Cuál es la labor del quehacer jurisdiccional? Bueno, pues terminar con esos esquemas, ¿no? Combatir la desigualdad formal, la desigualdad material y la desigualdad estructural, y convertirse en agentes de cambio, no solo a través, no solo de los casos concretos que resuelven, sino de otras posibles cosas. Después, cuando veamos la respuesta a la pregunta número 10 de los casos sobre qué significa para los jueces adoptar medidas del derecho interno, vamos a ver qué opciones tienen también los jueces de hacer a través de sus sentencias cosas que a lo mejor antes nunca se habían pensado. Y bueno, el mandato de los jueces también, a partir de la reforma y a partir del derecho a la igualdad, es hacer un ejercicio de construcción de lo que es el derecho y de lo que es la forma de interpretarlo y de aplicarlo, ¿no? Y ahorita, justo con las reglas de interpretación de las normas de derecho internacional, nos vamos a dar cuenta cómo ahora, bueno, la jerarquía normativa, que era un criterio de interpretación como muy utilizado y muy aceptado, bueno, a través del principio pro persona, eso ya no es tal, ¿no? Y bueno, y finalmente, hablar un poco a partir de la premisa de que el quehacer jurisdiccional tiene un lenguaje realizativo, ¿no? Digamos, si un juez, si yo como profesora del claustro le digo a 2 alumnos que los declaro divorciados, pues eso no tiene ningún efecto. Pero si eso lo dice un juez, tiene todos los efectos del mundo, genera una realidad. Un juez determina si los papás pueden o no pueden ver a los hijos, si tú heredas o no heredas, si te puedes casar o no te puedes casar, si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. Entonces, el lenguaje que utilizan los jueces cambia la vida de las personas y además proyecta una idea caracteriza al Poder Judicial en general, porque a través de una sentencia o de muchos casos, la gente también, la sociedad civil, la ciudadanía se va formando una idea de lo que es el Poder Judicial, de lo que son los jueces.
través de las sentencias. Y además, también, y esto espero que podamos verlo más cuando hablemos de temas de género, cómo el lenguaje en las sentencias puede ser revictimizador. Si ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, siempre que terminan, en sus partes resolutivas, dicen, esta sentencia es por sí misma una forma de reparación. Entonces, de lo que la Corte se está haciendo cargo a través de este enunciado es decir, el reconocimiento de lo que le pasó a la persona y de que eso genera responsabilidad internacional para el Estado, ya es una forma de reparar el daño, ¿no? Y si ustedes ven casos como el de Inés y Valentina, en donde, por ejemplo, Valentina, hay un documental en donde dice, bueno, pues me tuve que ir a Washington, ¿no? ¿Conocen el caso de Inés y Valentina? Es un caso de unas indígenas del pueblo Mepá en el estado de Guerrero que fueron violadas por elementos del ejército mexicano y entonces todo su proceso intentaron acceder a la justicia en México, pero la jurisdicción militar fue, digamos, un tema que imposibilitó el acceso a la justicia y al final, bueno, el asunto se vio en la Comisión Interamericana y después se vio en la Corte Interamericana y actualmente tenemos una sentencia de ambos casos. Entonces, Valentina en un documental dice, pues me tuve que ir allá hasta Washington con mis abogados para decirle al Estado mexicano que me hiciera caso, que me creyera, en fin, ¿no? Es como todo lo que implica para una víctima cuando el Estado no le quiere hacer caso y lo que significa el lenguaje de las sentencias. Entonces, bueno, esas serían como las 4 premisas sobre las que me gustaría que partiéramos cuando hablamos de interpretación o qué hacer jurisdiccional. Ahora, ya, viendo un poco en síntesis todo lo que trabajamos durante la semana, la interpretación de los tratados parte, digamos, como de premisas generales o como de postulados que se filtran, digamos, en todas las reglas de interpretación o la regla de interpretación. Los estados a nivel internacional son quienes crean y quienes aplican el derecho, ¿sí? Tienen como este doble carácter. Entonces, por eso por eso existe el principio de buena fe, pacta sunt servanda y el efecto útil de los tratados, porque se parte de que si yo soy un estado y voy no sé, a la Asamblea General, negocio un tratado, lo firmo, lo apruebo, en fin, es porque tengo una intención soberana de hacerme cargo de los postulados o de las normas que derivan de esa negociación, de ese tratado internacional. Por lo tanto, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Un Estado está obligado a cumplir los tratados porque él quiere cumplirlos, porque él va y los firma, ¿no? Es un ejercicio de la soberanía. Por eso nunca se debe ver al derecho internacional como una invasión de la soberanía de los Estados, porque al contrario, es una manifestación de ella, ¿no? Y después, bueno, también lo que veíamos en las lecturas es que los tratados tienen una significación propia. ¿Qué significa esto? ¿O qué implica esto? Que si bien, digamos, dentro de la interpretación de los tratados internacionales hay que tomar en cuenta los trabajos preparatorios solo como medios, digamos, alternativos en interpretación, los tratados tienen una vida propia, tienen digamos, se desprenden de la voluntad de sus creadores. Porque en muchos casos, y en México es como, podría decirse que está arraigada la costumbre de siempre ver qué quiso decir el constituyente, qué quiso decir el legislador, y muchas veces este método de interpretación es muy restrictivo. Entonces, los tratados tienen una vida propia independiente de lo que los estados quisieron significar en el momento de la negociación. También una regla muy importante, que creo que quedó como muy clara a lo largo de la semana, es que los estados no pueden alegar derecho interno como justificación para incumplir sus obligaciones a nivel internacional, y tampoco pueden alegar que son estados federados y que entonces, como, no sé, que en el estado de Chihuahua es independiente en su establecimiento de políticas para perseguir la violencia en contra de las mujeres y entonces por eso México no puede reportar un avance en tal efecto. No es posible. Por ahí en la Convención de Viena se establece una excepción que generó un poquito de ruido en las discusiones que tuvimos en la semana con el artículo 46, pero que plantea como una excepción de que este principio de no alegar el derecho interno puede ser posible, pero en realidad esta excepción se refiere a cuestiones formales, cuestiones, por ejemplo, si un Estado manifiesta su voluntad de forma viciada y esta voluntad de forma viciada violenta una norma constitucional muy importante como, no sé, que una persona se hizo pasar por jefe de Estado, que eso es muy difícil que suceda, o se hizo pasar y fingió o fue, digamos, su nombramiento no era válido para actuar a nombre del Estado mexicano, eventualmente eso podría, digamos, hablarse de la nulidad de la manifestación de la voluntad del Estado, pero no significa que haya casos
en los que el Estado pueda alegar derecho interno para incumplir un tratado. ¿Sí? Espero que quede eso muy claro, es muy importante. Ahora, ya en específico sobre la interpretación de los tratados, ¿qué nos dice la Convención de Viena? Acuérdense que ahorita estamos un poco, bueno, si bien estamos hablando de control de convencionalidad y eso no se puede desmarcar de los de temas de derechos humanos, estamos viendo como las reglas generales y la próxima unidad vamos a ver las reglas específicas en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que como ustedes vieron, es como una convención que recoge la costumbre internacional que se venía aplicando durante mucho tiempo sobre el derecho de los tratados, establece una regla general de interpretación. Y además, esto es muy importante porque la regla es, digamos, no hay una jerarquía en las fuentes normativas, digo, de las normas de interpretación. No es que primero tengo que estar a la literalidad y después al objeto y fin o a la buena fe. Toda la norma, y de hecho así se recoge en los trabajos preparatorios de la Convención, cuando se ven las discusiones que se dieron al respecto, todo el artículo 31 se tiene que tomar como una sola norma de interpretación, se tiene que hacer una interpretación conjunta. Entonces, bueno, el principio pacta sunt servanda, el principio de buena fe y el efecto útil de los tratados están íntimamente vinculados y significan que una vez que el tratado es firmado y adquiere vigor, es obligatorio. Hay excepciones porque a veces antes incluso de que entre en vigor el tratado, se puede considerar obligatorio o se pueden derivar obligaciones de no frustrar el objeto y fin. Entonces, bueno, el principio de buena fe, y citábamos por ahí a uno de nuestros autores que dice que, bueno, que jurídicamente es difícil darle contenido a la buena fe, pero básicamente la buena fe y el efecto útil significa que los estados quieren asumir esas obligaciones y por lo tanto quieren que lo que se dice en los tratados suceda, ¿no? A nivel interno y digamos a nivel de los tres poderes y en los tres niveles. Entonces, básicamente, esto es como una de las premisas principales de la regla de interpretación. El sentido corriente de los términos es lo que se conoce como la interpretación literal, ¿no? Que ustedes si ven bueno, no cualquiera, pero muchas de las sentencias de la Corte Interamericana hacen la interpretación a partir de estas reglas, ¿sí? y utilizan tal cual los artículos de la Convención. El sentido corriente de los términos ha sido utilizado muchas veces por parte de la Corte y en algunas de las conversaciones que tuvimos en la semana citamos algunos casos. Y bueno, lo que les decía también, la regla de interpretación implica un análisis sistemático de todas las normas, ¿sí? El tratado se tiene que ver como un todo, o sea, tenemos que ver el preámbulo, los anexos, las reservas, que de eso también generó mucho interés en los debates que tuvimos por internet. El tratado se tiene que ver como un todo, no se puede aislar una norma para entender qué significa. Y esto no solamente es respecto al tratado en sí, sino que según lo que ha dicho la Corte, y yo les citaba el caso de Campo Algodonero, tenemos que ver también el sistema en el que está inscrito la norma. Entonces, en estos casos estaríamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, pero como es de derechos humanos, entonces también hay que traer eventualmente normas del sistema universal. Y también eventualmente tendríamos que traer normas del derecho en el que estamos aplicando, del derecho mexicano. Todo esto, si estamos hablando de derechos humanos, en el contexto del principio pro persona. Y bueno, también hablábamos de los acuerdos y las prácticas ulteriores o posteriores, que son también instrumentos que se tienen que tomar en cuenta cuando se está interpretando una norma, y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable. Y ahí tuvimos un debate sobre las normas de soft law, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Y después, otra regla, o dentro de la regla de interpretación, se reconoce la interpretación teleológica, que es buscar el objeto y fin de los tratados. Ustedes recordarán que hay varias opiniones consultivas de la Corte, varias sentencias de la Corte, incluso también criterios del Comité de Derechos Humanos que hablan de la especificidad que tienen los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, siempre que vamos al objeto y fin de los tratados, tenemos que tomar en cuenta eso, que los tratados de derechos humanos no tienen como fin establecer relaciones entre los estados nada más, sino que estos tratados establecen derechos hacia las personas, ¿sí? Y eso cambia mucho la mecánica de cómo normalmente se concebía el derecho internacional público, ¿no? Entonces, siempre que estemos hablando de este tipo de normas, lo que está en el centro del debate es
el proyecto de vida de las personas, ¿sí? No, eso no es poca cosa y determina mucho la forma en que se tiene que interpretar las normas. Bueno, en el artículo 32 de la Convención de Viena se establecen los medios complementarios de interpretación de los tratados que se utilizan solamente cuando se quiere confirmar la interpretación que deriva de la aplicación del artículo 31 o cuando la aplicación del artículo 31 lleva a conclusiones contradictorias y absurdas, ¿no? Entonces, por eso son complementarios, porque no son, digamos, la base. Estos, digamos, sí tienen una jerarquía como inferior. Y estos medios complementarios son los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Y esto es importante por lo que les decía, los tratados adquieren vida propia, independientemente de cuáles eran las circunstancias en las que, por ejemplo, si pensamos en los pactos de Naciones Unidas, que se firman dos pactos distintos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Las circunstancias políticas, históricas de los años en que se firmaron nos explican por qué son dos tratados, porque en ese momento había una división ideológica entre capitalismo y socialismo, dicho en términos muy generales, y eso provocó que, como una estrategia para que los estados firmaran los tratados, se hablara de derechos, de un tipo de derechos en un tratado y otro tipo de derechos en otro tratado. Eso explicaría algo que le hizo mucho daño a la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional, y a lo mejor eso ayudaría a superar, a partir de la progresividad de los derechos, estas interpretaciones que dicen que son derechos distintos y que unos sí son justiciables y otros no, pensando en un ejemplo. También otra consideración importante dentro de las normas de interpretación son todo lo que tiene que ver con el jus cogens, que son las normas de derecho internacional que no pueden aceptar acuerdo en contra alguno. Todo lo que esté en contra de una norma de jus cogens es nulo. Y bueno, es también muy interesante el debate sobre cómo surgen las normas de jus cogens, qué efectos tienen, en fin. Y en derecho internacional de los derechos humanos hay aceptación de que el principio el derecho a la igualdad y la no discriminación es una norma de jus cogens, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, la autodeterminación de los pueblos, en fin, el acceso a la justicia. Hay una sentencia por ahí de la Corte Interamericana en un caso paraguayo en el que dice que el acceso a la justicia es una norma también de jus cogens, en fin. Entonces, una norma en este nivel implica que todo lo que se haga a nivel, todo acto del Estado tiene que respetar estas normas de jus cogens. Son como principios muy generales que le dan como sentido a todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. Y bueno, esta regla de interpretación se tiene que leer en conjunto con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que fue parte de lo que vieron con Samir en la sesión pasada, de cuáles son las fuentes del derecho internacional público. ¿Y qué significa esto? Que bueno, que la Convención de Viena nos está diciendo cómo interpretar los tratados, pero en esa interpretación de los tratados tenemos que traer como una interpretación sistémica la costumbre, los principios generales del derecho y eventualmente las doctrinas de los publicistas más famosos más reconocidos y los principios generales del derecho, que son los medios auxiliares, las fuentes auxiliares que señala el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahora, esto es como un gran resumen de todo lo que vimos en la semana, ¿no? De cuál es la regla de interpretación en materia de derecho internacional público. ¿Dónde están los estados? ¿Por qué se tienen que cumplir los tratados? ¿Cómo hay que interpretarlos? Ahora, había algunas cositas, algunas cuestiones que yo pensé que iban a salir eventualmente en el debate, que no parecieron generar como mucho ruido, y por ejemplo, pues normalmente algunas reglas aceptadas de interpretación es que la ley superior deroga la inferior, ¿no? El típico tema de la jerarquía. Y aquí es muy importante tener en cuenta que en derecho internacional, cuando estamos hablando de todas las fuentes, es difícil establecer jerarquías. Por ejemplo, y ya si nos acotamos solamente a los tratados internacionales en realidad no tienen una jerarquía determinada entre ellos. O sea, no podemos decir que la Convención Americana tiene más jerarquía que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o que tiene más jerarquía
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que estuvimos viendo un poco fue cómo el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas establece que si hay contradicciones entre obligaciones que aceptan los estados en dos tratados, tiene que prevalecer lo que diga la Carta de la OEA. Y esto, ahorita entramos en más detalle, pero es importante tener en cuenta que la Carta de Naciones Unidas es como una especie de constitución universal, ¿no? Pero porque crea órganos y crea derechos y obligaciones, pero para los estados. Sí, es un régimen en donde se están pensando más en estados y no tanto en personas, como sí sucede con los de derechos humanos. Entonces, bueno, esta regla de la jerarquía, además, cuando se habla del principio pro persona, pues ya parece no tener cabida. El principio pro persona lo que invita es que no importa en dónde esté la norma que protege más, eso es irrelevante. Lo que importa es encontrar la norma y la interpretación que sea más protectora de los derechos de la persona. Entonces, aparentemente, y haciendo un análisis de la Constitución, la jerarquía ya no es un tema, digamos, para resolver un problema de interpretación. Ahora, si bien entre los tratados o entre la costumbre y los tratados es difícil establecer una relación jerárquica, aunque eventualmente podría hacerse, sí existe, digamos, como un umbral de jerarquía entre normas de jus cogens, normas de hard law y normas de soft law, ¿sí? Eso sí es verdad. O sea, las normas de jus cogens normalmente son como los principios que dan sostén a todo lo que deriva en soft law y en hard law, ¿no? Eso, sin duda, es como, digamos, como haciendo un símil rápido y quizá mal del derecho natural, digamos, con las reservas que eso puede generar a los que discutimos el tema de justnaturalistas versus justpositivistas. Y el hard law es todo lo que tiene como un proceso formal de creación en donde interviene la voluntad de los estados y donde se establecen ciertas reglas de cumplimiento y para que la norma sea obligatoria. Y el soft law, bueno, son todas estas normas que incluso forman parte del proceso del desarrollo de creación y de adopción de normas de derecho internacional, que tienen un nivel de obligatoriedad mucho más bajo que el que tiene el hard law y el que tiene las normas de jus cogens, ¿sí? Entonces, eso sí, esa jerarquía, digamos, existe, pero es complicado establecer si una costumbre tiene más jerarquía que un tratado determinado. Incluso cuando ustedes se van a los debates de cómo se adoptó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no había una intención de establecer jerarquía entre las fuentes del derecho internacional. Hay todo un debate, como los abogados ni nos encanta debatir, y bueno, pero en general no hay jerarquía. Ley posterior deroga a la anterior. También, en derecho internacional público, esta norma difícil de aplicar, ¿no? Normalmente, y ubicándonos solo en tratados de derechos humanos, normalmente, por ejemplo, la Convención Americana establece o protege el derecho a la integridad personal, en el artículo 5º, pero después establece una ley especial que protege en contra de la desaparición forzada y en contra de la tortura. Eso sí sucede y ahí esa norma de especialidad sobre lo general, pues sí aplica, ¿no? Pero en realidad es muy raro que una norma de derecho internacional posterior derogue la anterior, ¿no? Normalmente subsisten, ¿no? Y además también a veces es muy difícil establecer los tiempos, porque pues una costumbre es difícil saber en qué momento ya se puede considerar costumbre, un principio general de derecho igual, un tratado no, un tratado es más fácil, aunque como vimos también, pues técnicamente un tratado entra en vigor a nivel internacional, a nivel interno, en momentos distintos, ¿no? Entonces, bueno, tener claro cómo las reglas típicas de interpretación sobre jerarquía, especialidad y temporalidad en derecho internacional no se aplican igual que en materia interna. Y yo creo que igual ahora a nivel interno, con el principio pro persona, estas reglas se tienen que deconstruir, ¿no? Y bueno, la regla general, el principio general o regla general de interpretación de la analogía, donde existe la misma razón, subsiste la misma disposición, de la que derivan el principio de mayoría de razón, minoría de razón y contrario sensu. Bueno, contrario sensu no necesariamente, pero también se aplica.
digamos, en casos en el derecho internacional, ¿no? Y aquí hubo uno de sus colegas que trajo a cuento el caso Castañeda, muy interesante, y por ejemplo, en el caso Castañeda, que ustedes seguramente conocen, que en términos muy generales lo que se plantea es que es la posibilidad de acceder a un cargo político sin necesidad de que un partido te postule, sino una candidatura independiente, a partir de una candidatura independiente. En el caso Yatama, la Corte Interamericana dijo que eso era posible. Y entonces era posible que una persona accediera a un cargo público sin necesidad de pertenecer a un partido. O sea, las candidaturas independientes son posibles. Entonces los abogados en el caso Castañeda invocaron esa sentencia diciendo que, y esa argumentación de la Corte diciendo que era el mismo supuesto y que por lo tanto se tenía que aplicar al caso Castañeda. Y lo que hace la Corte Interamericana es decir, pues los abogados en realidad no están justificando bien por qué este caso es igual y por qué en consecuencia le corresponde la misma, digamos, aplicar la misma norma. Y tal no es igual que el caso Yatama es de indígenas, se acota en un contexto de comunidad indígena, y el caso Castañeda no tiene nada que ver con eso y las circunstancias de ambos casos son muy distintas. Ergo, la Corte razonamiento. ¿Okay? En términos muy generales, la sentencia tiene mucho más argumentación, pero esto es para decir que sí, la analogía aplica a nivel internacional y es todo el sustento de que exista la jurisprudencia, pero digamos que en términos de argumentación jurídica se tiene que establecer muy claramente por qué los casos son iguales y por qué se debe aplicar entonces la misma disposición. Perdón. Entonces, otros de los debates o de los cuestionamientos que podríamos tener es si los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se aplican a la interpretación de otras normas o de otras fuentes del derecho internacional público como la costumbre. En principio uno diría que no, porque pues, la Convención es solo sobre el derecho de los tratados, ¿no? Pero bueno, eventualmente tendríamos que ver en el caso concreto cómo se haría, porque al final lo que hace la Convención de Viena es como recoger el sentido lógico de la argumentación y de la implementación de los tratados internacionales y no habría por qué establecer un régimen diferenciado para la costumbre, ¿no? En principio. Aunque bueno, la costumbre se tiene que probar y los tratados, pues no, los tratados ya se sabe que están ahí porque fueron firmados, ratificados, en fin, ¿no? Y en la costumbre sí a veces hay que hacer un proceso de determinación de si existe o no existe. Bueno, esto también es como uno de los grandes debates y uno de sus colegas planteaba, bueno, ¿bajo qué criterios podemos unificar la interpretación judicial? La gran pregunta, pues es como súper difícil y quién sabe si es lo deseable, ¿no? Bueno, y entonces podemos plantearnos si dos métodos de interpretación nos pueden llevar a distintos resultados. En principio tendría que decirse que no, porque las reglas de interpretación se tienen que ver como una misma y cuando estamos hablando de derechos humanos se tiene que interpretar siempre a favor de la persona, aunque el principio pro persona puede generar muchas tensiones. Por ejemplo, cuando tenemos casos de violencia en contra de las mujeres, ¿sí? El principio pro persona aplica hacia la mujer y hacia el imputado, hacia quien está ejerciendo la violencia, porque si estamos en materia penal, quien está siendo parte de un proceso penal tiene a su favor la presunción de inocencia y bueno, y en fin, una serie de manifestaciones del principio pro persona, básicamente que si en caso de duda tiene que resolverse a favor del reo. Pero también tenemos a la mujer, ¿sí?, que también está en una relación asimétrica de poder, que también tendría que interpretarse a favor de la mujer, ¿no? Entonces, el principio pro persona genera, o sea, no es como la panacea que nos va a resolver todo muy fácil, sino que va a haber tensiones difíciles de resolver, no imposibles, que bueno, que tenemos que tomar en consideración. Entonces, sí, eventualmente podemos tener, a partir de la aplicación de distintos métodos, resultados distintos en la interpretación judicial, pero bueno, para eso está, digamos, para evitar un poco la arbitrariedad o la inseguridad jurídica, pues hay una serie de herramientas que van desde los tratados y la jurisprudencia, todo lo que hemos hablado, que más o menos te orientan y más o menos te dicen hacia dónde pueden ir las cosas. Y bueno, ¿y qué debe hacerse en estos casos? Pues normalmente, siempre está pensado que hay una forma de controvertir una resolución, ¿no? Siempre tiene que haber medios
para controlar lo que se dice en un órgano judicial. Entonces, bueno, existen estas posibilidades. ¿Qué debe hacerse cuando el supuesto de... Esto es muy interesante también, es como la integración de las lagunas del derecho. Y digo eso y pienso en mi libro de Porrúa de Introducción al Estudio del Derecho, García Maínez, que fue el que llevé. Pero bueno, las lagunas en el derecho. ¿Qué se hace cuando un supuesto de hecho no está establecido en una norma de derecho internacional? Y miren, veamos simplemente todo lo que tiene que ver con el acceso a Internet. No solo el derecho, y que creo que hoy es el día del Internet, ¿no? Del día, algo así, se estaba festejando. Bueno, no solo el acceder a Internet, sino todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen a través del Internet, ¿no? Hay, por ejemplo, si una pequeña, una niña fue víctima de trata de personas y pornografía infantil, bajar esas fotos de Internet o eliminar los archivos de esa pornografía de Internet es casi imposible. Es casi imposible. Hay muchos casos, por ejemplo, hay un caso de un papá que su hija murió en un accidente y fue muy aparatoso. Los policías muy amables tomaron fotos del accidente y los publicaron en páginas gore. Entonces, al papá le mandaron las fotos como burlándose de la hija. Terrible, un caso terrible. El papá ha intentado por todos los medios posibles bajar esas fotos de su hija a Internet y no puede. ¿Qué pasa con el derecho a la propia imagen en Internet, con todos los videos que cada día están saliendo donde revelan la vida íntima de muchísimas personas, que eso no tiene nada que ver? Hubo un caso también, no sé si ustedes escucharon, en el DF de una chica que había sido violada por siete de sus compañeros y la grabaron con un celular, y el video, ella se enteró, de hecho, porque la drogaron, ella se enteró porque en su escuela todo el mundo estaba muy interesado en un video y vio el video y era ella. Imagínense el grado de impunidad de alguien que cree que no solo que puede violar a la chica, se puede grabar y no va a pasar nada. Al final, y eran todos menores de edad salvo uno. Entonces, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las tecnologías, las nuevas tecnologías, las redes de enganche en trata, en fin. Otro problema, nomás para ver lo que nos espera a quienes imparten justicia. Ahorita acaba de haber un debate en Estados Unidos en la Suprema Corte sobre patentes de semillas. Está habiendo otro debate sobre patentes de chimpancés, del ADN de chimpancés, del ADN del cáncer. Todo este tipo de cosas generan violaciones o no a derechos fundamentales, y en realidad no hay mucho legislado al respecto, ¿no? La reproducción asistida también. Este debate ya tiene más tiempo, ya hay sentencias, ya hay antecedentes. En la Corte Interamericana se acaba de resolver el caso de Costa Rica, que citamos y que seguramente conocen, en donde, aunque no hay una norma explícita en la Convención Americana sobre reproducción asistida, se tocan temas sobre este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? No podemos esperar, ustedes saben, la plenitud hermenéutica del derecho es que nosotros no podemos alegar inexistencia de una norma y dejar de juzgar, ¿no? Se tiene que resolver, los jueces tienen que resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos lleguen asuntos en los que no está muy clara la legislación, ¿no? ¿Cómo funciona la ratio legis a nivel internacional? Ya hablamos un poco de esto. Yo creo que lo más importante a tener en cuenta aquí es que sí es una fuente de interpretación válida en tanto auxiliar, y en tanto tengamos en cuenta que los tratados internacionales se desligan de la voluntad, digamos, de quienes los crearon o de lo que estaban pensando en ese momento, y que siempre que usemos el ratio legis tiene que ser de una manera progresiva, ¿sí? Para atender a una interpretación que vaya hacia lo progresivo y no lo regresivo. Otro debate interesante que surgió en las discusiones fue quién tiene la última palabra para decir lo que dice o no dice la Convención Americana. Y en el caso justo que les comento de reproducción asistida, la Corte la Corte, no recuerdo el nombre, pero es la Superior Corte Constitucional de Costa Rica, interpretó el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre el derecho a la vida, y lo que dijo la Corte Interamericana fue, pues estoy consciente de que es el más alto tribunal de Costa Rica quien lo dijo, pero perdón, la última palabra sobre lo que dice o no dice la Convención Americana la tengo yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una muy buena razón para que como juezas y jueces
le hagamos caso a todo lo que diga la Corte Interamericana en sus sentencias, aunque no estén condenando a México, ¿no? Que además también, digo, no hay nada de qué agobiarse, pues si estamos hablando de derechos humanos, en realidad no tendría que haber ningún problema en aplicar las sentencias de la Corte. Si uno tiene como objeto romper las estructuras asimétricas de poder, luchar contra la desigualdad formal, establecer criterios que benefician a las víctimas de derechos humanos, pues ¿cuál es el problema de traerse a la argumentación lo que la Corte ha dicho en un caso sobre Bolivia o Perú, ¿no? Entonces, bueno, aquí se da otro debate que, bueno, ustedes saben que la Corte Interamericana, si bien en su función consultiva puede interpretar y utilizar todos los tratados de derechos humanos o todos los tratados que tengan que ver con un sistema de derechos humanos, incluso puede traerse normas del sistema europeo que lo hacen, incluso en sus sentencias, no solo en su función consultiva, pero con otra, digamos, con otro fin. Pero ¿qué pasa con otros instrumentos de la Convención en los que la Corte Interamericana no tiene competencia? Por ejemplo, en el en el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Corte tiene competencia para conocer solo sobre derechos sindicales, violaciones a derechos sindicales y educación. El resto de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte no tiene competencia, aunque sí se puede construir un argumento de su competencia a través del artículo 1 y 2 de la Convención Americana y, en fin, y el 26 también de la Convención Americana, perdón. Pero bueno, eventualmente podemos pensar, bueno, ¿quién tiene la última palabra en los casos en los que la Corte, por razón de materia, no puede ser la última intérprete de ese tratado? ¿O qué pasa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se enmarca en el sistema de Naciones Unidas? Ustedes ya vieron toda esta distinción entre los sistemas. Entonces, bueno, eso también es como un debate que hay que tener en cuenta. Ahora, sobre lo que vimos en la semana, como quiero resaltar algunas de las cosas que como generaron más debate, el tema de la vigencia de los tratados, ¿no? Se habló, bueno, todo el tema de cuándo adquieren vigor. Vimos que, bueno, en una pregunta muy específica que decían, bueno, ¿cuándo entran en vigor los tratados? Hay un régimen para que entren en vigor a nivel internacional, hay otro régimen para que entren a nivel interno. Yo creo que no hace falta entrar en detalles sobre esto, pero sí, en las preguntas del final lo vemos. Como hay estos regímenes diferenciados de entrada en vigor, México, por ejemplo, firma la convención en el seno del organismo donde se está llevando a cabo y después tiene que pasar por un proceso interno donde lo aprueba y lo ratifica, ¿no? Entonces, durante ese periodo, antes de que entre en vigor el tratado, México tiene la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado. Habrá que ver hasta qué punto llega esa obligación, ¿sí? Obviamente no se pueden declarar violaciones a un tratado que no es vigente, pero sí se puede traer para la argumentación jurídica desde mi punto de vista. Y bueno, sobre la retroactividad también generó mucho debate el ejemplo que les puse en el caso, pero si quieren ese lo vemos cuando hablemos del caso concreto. Y bueno, otra duda era quiénes pueden interpretar los tratados, quiénes pueden aplicar y quiénes pueden declararlos violados y qué efecto tiene dicha actividad. Bueno, interpretarlos y aplicarlos cualquier persona, desde mi punto de vista. Una abogada que está litigando un caso interpreta de una manera la convención y de esa forma argumenta en su demanda por qué se violó la convención, ¿sí? ¿Qué efectos tiene eso? Jurídicamente, ninguno, ¿no? Digamos. Eventualmente esa argumentación va a ser retomada por el tribunal, que va a decidir si sí tiene razón o no y declarar si fue violado o no. Pero interpretar y aplicar los tratados internacionales, todo mundo. Y sobre todo si son autoridades públicas lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, pero ya declararlos violados ya es un punto más alto, digamos, y eso sí, quien ejerce funciones jurisdiccionales puede, sin duda, declarar la violación a la convención, a los pactos, en fin, ¿no? A los protocolos, todo. Y los efectos que tiene esta actividad obviamente los efectos que tienen las sentencias dependiendo del órgano y del proceso en el que se está dictando esa sentencia, ¿no? Pero lo que es muy interesante y es muy bueno es el precedente, ¿no? Incluso los votos razonados y los votos particulares, ¿no? Que son una vía, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, el juez Cansado Trindade
tiene, y el juez Ventura, en fin, hay muchísimos votos particulares de jueces de la Corte Interamericana que van avanzando y van sentando un precedente muy importante sobre cómo el avance de los derechos humanos. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta la importancia del precedente o la importancia de hacernos cargo en las sentencias de todas las alegaciones de los derechos violados, ¿no? Porque de vez en cuando vemos sentencias en México donde dicen, bueno, pues como esta persona ya se le va a declarar libre, porque ya se vio que los elementos del delito, se le va a declarar inocente, o bueno, se va a ver que los elementos del delito no se configuran, y se va a declarar la libertad, entonces pues ya no entramos a ver cuáles son las violaciones a sus derechos. Y eso es una pena, porque se podrían generar precedentes muy buenos para próximos casos. Entonces, como jueces y juezas es importante tener como muy presente que ese es el aporte del quehacer jurisdiccional que le va diciendo, va construyendo para otros casos. Sobre las reservas, también tema de gran debate, yo creo que fue de los que más, ¿no? Una cuestión importante en derecho internacional público en general, que un Estado interponga una reserva justifica que otro Estado diga, pues entonces yo no voy a cumplir si este Estado tampoco va a cumplir. Eso es una cuestión que se llama la reciprocidad entre los Estados, ¿no? Si yo tengo un acuerdo sobre pesca y el Estado con quien hice ese acuerdo no lo está cumpliendo, pues yo tampoco lo tengo que cumplir. Pero en tratados de derechos humanos yo no puedo decir, es que como Bolivia tortura, entonces ¿por qué yo no puedo torturar? Digo, está muy burdo el ejemplo, pero es un poco la excepción a la retroactividad en el uso de las reservas en derechos humanos, ¿no? No puedo alegar que porque México hizo una reserva, una declaración interpretativa en cuanto a la jurisdicción militar, entonces yo, Chile, también voy a interponer esa reserva. Al contrario, el Comité de Derechos Humanos en su observación general 24 alienta a los estados a que objeten las reservas que presentan los estados, ¿no? Y hay casos que se ha hecho, como Noruega contra Pakistán, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, ¿quiénes pueden inaplicar, declarar inválidas y retirar las reservas? Ese fue como un gran interés hubo en la posibilidad de que las y los jueces puedan inaplicar las reservas. Yo creo que sí, efectivamente se puede. Si volvemos a la consideración de la interpretación sistémica de los tratados internacionales, lo que la Corte dice, que no se puede ver el tratado de forma aislada, sino en su conjunto, en el sistema en el que está englobado. Para interpretar una norma, por ejemplo, para interpretar el alcance de la desaparición forzada, el juez tendría que ver las reservas que interpuso México, que bueno, la Corte Interamericana ya la declaró inválida, sobre jurisdicción militar. Y eventualmente quien está juzgando va a decir, bueno, es que esta norma va en contra del objeto y fin, y es un contrasentido que yo la aplique, ¿sí? Entonces, inaplicar y declarar inválidas, desde mi punto de vista, y en términos ya después de tomando en cuenta todo lo que discutimos antes, es posible. Ya, retirarlas formalmente es otra cosa y al Poder Judicial pues no le compete hacer el proceso, digamos, ante Naciones Unidas de retiro de reservas. Eso sí es una facultad sola, exclusiva del Senado y del Poder Ejecutivo, a través de su Cancillería, ¿no? Pero digamos, para todo efecto práctico, es una potestad que tienen los jueces y las juezas, ¿no? Al momento de estar aplicando tratados internacionales. Había una pregunta muy interesante de uno de sus colegas que se refería a que si se puede hacer un control previo interno de la reserva. Si México al firmar formula una reserva y viene a México para que el Senado lo apruebe, ¿qué se puede hacer en contra de esa reserva? Es muy interesante, hasta donde yo sé nunca ha pasado en México, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente podría pensarse en alguna vía a través del Senado para que le solicite a México que aprobar el tratado sin la reserva. Y bueno, más interesante es pensar en un acto de autoridad, la reserva como un acto de autoridad para efectos del amparo. Me da miedo decirlo, pero bueno, eventualmente se podría ensayar o se podría presentar esa posibilidad, ¿no? De hacer un control previo de un intento de reserva. Lo que aquí es importante tener en cuenta es que no se puede hacer un control previo del tratado, ¿sí? O sea, el tratado llega a México
como se negoció a nivel internacional. La reserva no se negocia a nivel internacional, no es producto de una votación en el seno de Naciones Unidas. La reserva es algo que unilateralmente hace México, por eso puede ser objeto, digamos, de control interno. Pero el tratado no, o sea, de ninguna manera se abre la puerta para decir, no, es que ese artículo del tratado, entonces también vamos a tratar de revertirlo. No, eso no. El tratado llega íntegro y se aprueba íntegro o nada, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, todo el tema de las reservas se tiene que vincular con el artículo 1 de la Constitución, que tiene que ver con el principio pro persona y el principio de progresividad, con los principios de la política exterior, los derechos humanos como principio de la política exterior, que eso fue parte también de la reforma constitucional de derechos humanos en el artículo 89, fracción 10, que vieron, creo que fue con José Luis, ¿no? Caballero, que vieron la reforma. Y el artículo 15 constitucionales, que prohíbe la celebración de tratados que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, bueno, desde ese lado nos tenemos que como ubicar cuando estemos hablando de las reservas. Soft law también fue gran tema de debate en la semana. Se habló de, bueno, si aplicar soft law violentaba el principio de legalidad, y uno de sus colegas incluso argumentó, y me parece muy bien, o sea, que incluso aplicar el soft law es cumplir con el principio de legalidad para evitar las arbitrariedades en los actos de autoridad. ¿Se puede generar responsabilidad internacional por el incumplimiento de una norma de este tipo? No. Eso sí no. O sea, no puede ser, no es lo mismo. Digamos, la Corte Interamericana nunca va a condenar al Estado por violar los principios de libertad de expresión. Pero eso no significa que no encuentre una violación al artículo 13 y al artículo 14, interpretado a la luz de los principios de libertad de expresión del relator. ¿Sí? ¿Implica una jerarquía de normas dentro del derecho internacional público? Sí. Como vimos, el soft law efectivamente no tiene la misma fuerza vinculante que tiene una norma de jus cogens o que tiene un tratado internacional. Obviamente no van en contra, ¿sí? Y como vimos, las normas de soft law son de gran ayuda, porque nos dicen qué vamos a entender por el derecho a la educación, qué vamos a entender por el derecho a la salud, qué es la accesibilidad en derechos sexuales y reproductivos, a qué se refiere la disponibilidad en el derecho a la educación, en fin, todo el desarrollo que se hace de los derechos humanos, y los órganos que lo hacen son órganos autorizados que tienen competencia porque el Estado quiere que tengan competencia, en fin. Entonces, este debate creo que está muy claro en lo que se vio en la semana, y bueno, yo les puse en una lectura que sobre el soft law una reflexión sobre si negarle a un boceto de Miguel Ángel, no sé si se acuerdan de la foto que venía de un boceto, de un rostro, negarle un valor artístico a un boceto de Miguel Ángel y decir que como es un boceto no puede ir en un museo, es un símil a decir que el soft law, como todavía no es derecho, pues no lo puedo utilizar, ¿no? Bueno, y luego todo el debate que se dio con el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que cómo convive con el principio pro persona, porque lo que este artículo dice es que cuando haya una contradicción entre las obligaciones que adquieren los estados a través de los tratados, se tiene que estar a lo que dice la Carta de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ahí vimos que la Carta de las Naciones Unidas, dentro de sus principios, dentro de sus objetivos, dentro de toda su metafísica, tiene a los derechos humanos como fuente. Por lo tanto, no puede haber una contradicción entre las obligaciones que se generan a los estados a través de otros tratados internacionales. Además, el artículo 103 está pensado más para relaciones entre estados, no relaciones que derivan de estados y personas, ¿ok? Entonces, que no nos asustemos, el principio pro persona en derechos humanos sigue siendo como el principio. Bueno, ahora, brevemente, los comentarios a los casos. Bueno, el primero era sobre un tratado internacional que México firma para reconocer los derechos a las personas LGBTTIQ. Y bueno, esto es posible que en algún momento suceda. Y en realidad, como ustedes saben, no sé si vieron algo de historia sobre los derechos humanos, pero normalmente el proceso que se ha ido dando, dicho en términos
digamos, dicho muy rápido, primero se establecen como normas internacionales de reconocimiento de los derechos humanos, después se empiezan a establecer como normas específicas sobre ciertos grupos o sobre ciertos derechos, porque se ve que las normas expresadas en términos generales no siempre son suficientes para que los derechos sean garantizados. Entonces está la Convención Americana, la Declaración, los pactos, pero después se ve, no, es que necesitamos una norma específica contra la tortura, contra la desaparición forzada, para prevenir la discriminación hacia las mujeres, para proteger a las y los niños, para los trabajadores migrantes, para las personas con discapacidad. Más o menos como en términos como muy generales, es como el proceso como se ha ido dando. Entonces eventualmente tendremos, aunque no tendría que ser necesario en términos, digamos, habiendo una convención americana, hablar de los derechos específicos de un grupo, aunque en términos simbólicos y sí, jurídicos también, sí implicaría un gran cambio tener una convención específica, pero bueno, en este caso se plantea este tratado y México quiere hacer una reserva, ¿no? Una reserva en que diga que los estados en donde no se haya reconocido el matrimonio igualitario, los estados de la República pueden no establecerlo. Entonces la pregunta era si esta reserva era, de acuerdo con la Convención de Viena, estaba en contra del objeto y fin del tratado, o era válida, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas que recibimos, la mayoría, yo leí 50 de los 120 trabajos entregados, la mayoría dijo que esta reserva no era válida. ¿Y por qué? Bueno, porque, fíjense, es muy interesante, porque dice, la igualdad de las personas y la no discriminación son derechos constitucionales que no pueden ser materia de reservas. O sea, se alegó el derecho interno para no incumplir con obligaciones internacionales, ¿no? Y en realidad, pues sí, el derecho interno se puede traer como justificación, puesto que está dentro del sistema, ¿no? Y dentro de la regla de interpretación. Y bueno, aquí nada más me acordé del tema de Oaxaca. Ustedes saben que hay un antecedente ya sobre esto, de un amparo que atrajo la Suprema Corte y donde declaró la inconstitucionalidad de la norma de Oaxaca, donde establecía que la reproducción era el fin del matrimonio y que solo podía darse entre personas del diferente sexo. Y luego, bueno, dice, otro de los argumentos que se dieron es que no puedes dejar en tanto es un derecho que se reconoce constitucionalmente, ¿no? Por el artículo primero que prohíbe la discriminación por orientación sexual, no se puede dejar a las entidades federativas al su árbitro que lo legislen o no. Es otra vez un argumento de derecho interno para cumplir con derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, en general esta reserva tendría que ser inválida, podría ser declarada inválida por un juez o una jueza, como vimos, y va en contra del objeto y fin del tratado, que es reconocer la igualdad, y además va en contra de una norma de jus cogens, que es el derecho a la igualdad, ¿no? En términos como muy generales, porque creo que ya andamos mal de tiempo. Y la pregunta 2 era que cuáles eran las opciones que brindaba el control de convencionalidad frente a esta reserva. Pues hubo mucha unanimidad aquí, todo el mundo ya está muy convencido aparentemente de que pueden aplicar y declarar inválidas las reservas, y esa era un poco la idea de la discusión, que llegáramos a ese punto. Entonces, bueno, creo que no hay más nada que agregar. La segunda hipótesis, esta sí generó un poco más de ruido, era que por tratarse de una norma de jus cogens, el tratado establecía una cláusula en la que señalaba que iba a entrar en vigor a partir de 1978, que es cuando entra a nivel internacional en vigor la Convención Americana. Entonces, el tratado se firma en 2013 y tiene una cláusula que dice, en cuanto ya pase la firma, aprobación, publicación en diario oficial, este tratado va a estar en vigor atrás hasta el 78. ¿Es posible o no es posible? Mucha gente dijo que sí y algunos dijeron que no, y bueno, vamos a ver algunos argumentos. Si ya está vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la igualdad, prohíbe la discriminación, reconoce el matrimonio, el derecho a formar una familia del matrimonio a un hombre y a una mujer sin digamos,
decir el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sino se reconoce el derecho a ambos de tener una familia y de casarse. ¿En qué cambia la retroactividad? Nada, en realidad esos derechos ya existían, ¿no? En realidad no es terrorismo judicial esto que estamos, o terrorismo internacional de tratados, ¿no? En realidad, si ya estaba vigente la convención y si ya teníamos un artículo primero y la norma de igualdad es de ius cogens y la distinción es desproporcionada, es irracional, pues en principio no tendríamos que rasgarnos las vestiduras por reconocer ese derecho, ¿no? A los matrimonios igualitarios. Y las normas de ius cogens entonces están adscritas a una vigencia, quién sabe, ¿no? La obligación de no frustrar el objeto y fin, incluso antes de que entren en vigor los tratados, también podría ser como una justificación de la retroactividad de este tratado. La retroactividad de las leyes penales, que está reconocida tanto en la Convención como en nuestra Constitución, que es una manifestación del principio pro persona. Si una norma posterior determina que tal cosa no es delito, pues esas personas tienen que salir de la cárcel inmediatamente. Esa es una manifestación del principio pro persona y ya, digamos, en materia penal, pero sí es una manifestación de cómo el derecho puede operar en el pasado, ¿no? Y bueno, el caso Patistán de la Suprema Corte de Justicia de la Primera Sala, que no sé si conocen también, es muy interesante, es un caso muy triste de un maestro indígena que fue acusado de varios delitos muy graves, cometidos además en contra, entre ellos, de un hijo de un servidor público. Entonces se intentó por una vía de reconocimiento de inocencia que argumentar que si la reforma constitucional hubiera estado vigente en el momento, él ya tiene una sentencia firme. Entonces intentó argumentar que si la reforma constitucional hubiera existido en el momento en que se procesó este caso, pues no hubiera terminado con una sentencia condenatoria. Eso se intentó argumentar un poco para reconocer que él era inocente. El proyecto de sentencia lo hizo la ministra Olga Sánchez Cordero, y bueno, al final no prosperó, ¿no? Pero era un poco un intento de aplicar, digamos, retroactivamente a favor la reforma constitucional. Y bueno, también hay que tener en cuenta que existen ciertas excepciones establecidas por la Corte Interamericana para, digamos, no necesariamente para el tema de la retroactividad, pero sí para la cuestión de leyes de amnistía, de punto final y de caducidad, ¿no? Donde se establece como leyes como tienen Perú, Uruguay, Argentina, o tuvieron más bien, en donde se determinaba que los delitos cometidos en el periodo que duró la dictadura militar ya no pueden ser juzgados, se declaran amnistías, en fin. Uruguay es un caso interesante porque la Corte Suprema de Uruguay declaró que esa ley era válida y después por 2 procesos de consulta pública se declaró que sí, que estaba, digamos, se dio el sí a este tipo de leyes de amnistía dentro de Uruguay. Y en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana dice no, estas leyes no tienen vigencia, estas leyes no se pueden aplicar, y claro que las obligaciones de juzgar, de prevenir y sancionar tienen que aplicarse, esas leyes no tienen ningún valor jurídico, y bueno, es el caso Hellman, y además ahí también introduce una cuestión muy interesante para el control de convencionalidad, en donde dice que incluso las manifestaciones de democracia pública y de democracia donde se validó la decisión de estas leyes de amnistía tenía que estar sujeta a control de convencionalidad. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, que sepamos que existen este tipo de excepciones, ¿no? Conforme a las lecturas de este módulo, podemos las respuestas que se dieron sobre el tema de retroactividad, dijeron, bueno, pues sí, si se declara irretroactiva la norma, pues está bien en tanto sea a favor de la persona, ¿no? Ciertamente. Y luego había quien decía con toda razón que hay muchas posibilidades, o sea, ¿qué consecuencias tiene?
que esto sea retroactivo. O sea, significa entonces que alguna unión de, les voy a leer la pregunta, ¿acaso alguna unión de hecho entre personas del mismo sexo pudiera reclamar que se le reconozca esta situación con efectos jurídicos, tal vez para acreditar un concubinato, para reclamar derechos hereditarios, por ejemplo? Es muy interesante, ¿no? O cómo se restituiría hacia el pasado estos derechos. O sea, si estamos hablando de igualdad y no discriminación y de reconocer derechos a este grupo de personas, no estamos metiéndonos con la materia penal. Existen en algunos estados el delito de discriminación, que puede tener otros matices, pero digamos, en términos muy generales, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos centrándonos o ubicándonos en responsabilidad penal individual. Estamos hablando digamos, de consecuencias muy distintas a las penales. Pero este ejemplo que pone el colega de, bueno, ¿se le reconocen derechos hereditarios? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, que presenta problemas técnicos muy interesantes y muy complicados, sí, sin duda. Bueno, y luego el otro planteamiento tenía que ver con interpretar el artículo 1.1 de la Convención Americana, que establece las categorías sospechosas o las razones por las cuales no se puede discriminar, si era posible incluir una categoría nueva, que es la de género. Casi todo el mundo dijo que sí, de los trabajos que yo vi. Esa era un poco la idea. Y bueno, ustedes en la próxima sesión, no me quiero adelantar ya más de lo que ya nos hemos adelantado, van a ver cómo la Corte Interamericana ha dicho que los tratados internacionales son instrumentos vivos y que, bueno, que su interpretación tiene que hacer que evolucionen esos tratados, ¿no? Entonces, esto lo van a ver muy a fondo la próxima sesión, pero, bueno, el próximo semana, pero en términos, digamos, generales, en el caso de Karen Atala, con el caso Karen Atala lo ubican más o menos, es el caso de una jueza chilena declarada públicamente como lesbiana, a quien le quitaron a sus 3 hijas por eso, por ser lesbiana, básicamente. Y bueno, tuvo un proceso judicial muy largo en Chile y perdió la tuición de sus 3 hijas, básicamente por discriminación por su orientación sexual. Y entonces el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte dice, bueno, que sí, que efectivamente el género no está contemplado en el artículo, la orientación sexual no está contemplada en el artículo 1.1, pero que ese artículo no es taxativo ni limitativo, sino que más bien se puede abrir por medio de cualquier otra condición social, ¿no? Y fue más o menos, mucha gente conoce este caso, dentro de quienes contestaron esta pregunta, y hubo una colega que hizo un argumento interesante en donde dice que, bueno, que en el artículo 5 de la Convención se reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y entonces, bueno, desde ese punto de vista no podría haber discriminación por orientación sexual, ¿no? Motivo de género y por motivos de género. Y muchos de los argumentos tenían que ver con decir, bueno, es que si ya está reconocido, sexo, género también está implícito. Vamos a hablar de esto en otro módulo, pero sexo y género no son lo mismo. Sexo es más acotado, ¿sí? En términos así muy generales, el sexo se refiere a lo físico, a cómo nace, cómo son los cuerpos, y el género más a lo que se le atribuye a esos cuerpos, ¿no? Entonces sí es distinto, género es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, ese fue un elemento de argumentación. Y otra cosa muy importante que alguno adujo también en sus respuestas fue que el artículo 29 de la Convención, que es el que habla sobre el principio por persona, dice que la Convención no puede utilizarse para restringir derechos. Y eso es muy importante. Ok, el tercer planteamiento era, citábamos una tesis aislada de la novena época de la segunda sala, donde se acotaba, se decía que, bueno, que sí se puede aplicar la Convención de Viena en tanto que no contradice lo que dice la Constitución. Entonces, aquí creo que la pregunta era, bueno, ¿se puede hacer esto? Pues para yo aplicar una norma de interpretación tengo que acotarme a lo que dice la Constitución. Creo que hubo una gran mayoría que dijo que no. Nadie lo dijo, pero pues es una tesis previa a la reforma constitucional, y la reforma constitucional resuelve mucho de este debate entre jerarquía de los tratados y en fin. Uno de los colegas dice, y para mí, desde mi punto de vista, dice muy bien que este es un falso debate, finalmente, porque al incorporarse los tratados a la Constitución se incorporan con todo y norma de interpretación, ¿no? No es como una cosa ajena. En el artículo 6
qué papel juegan en el control de constitucionalidad las normas de interpretación. Y me gusta esta respuesta que traigo aquí porque, digamos, era un poco la idea del debate, es decir, bueno, nos ayuda para saber cuál es el objeto y fin del tratado, para aplicar mejor el tratado, en fin, lo importante es que dice para la evolución y adecuación de los tratados en la labor jurisdiccional, ¿no? Eso es como lo que resalta mucho de esta respuesta. Después está todo el planteamiento que tiene que ver con la aplicación de la Recomendación General 25 del Comité de CEDAW. Y bueno, en general es más como el debate se resume en si los jueces y las juezas tienen o no tienen que aplicar las normas de soft law. Y que si se puede considerar una práctica ulterior de acuerdo a la recomendación general, una práctica ulterior de acuerdo con lo que establece la Convención de Viena. Y mucha gente dio el punto y dijo, bueno, una práctica ulterior se refiere a una práctica de los estados, y lo que dice un comité no es lo que dicen los estados necesariamente, aunque podría haber un argumento de decir, bueno, el comité existe porque los estados quieren, entonces lo que dice el comité es porque los estados, ¿no? Es un poco forzado, pero sí, ciertamente la práctica ulterior se refiere a prácticas entre estados y no a la práctica de un organismo internacional. Muy bien, entonces, bueno, lo que decía un compañero, bueno, hay este riesgo de que los estados aleguen que para hacer práctica de un organismo que es práctica de un organismo internacional y no de los estados, ¿no? Pero bueno, también en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se habla de toda norma pertinente, y desde ahí sí puede entrar el soft law. Luego, esta pregunta, que era como un poco también porque yo tenía un interés en conocer como la postura de los juzgadores y las juzgadoras, es el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una de las obligaciones generales en materia de derechos humanos, que es el deber de adoptar medidas de derecho interno para hacer efectivos los tratados. Entonces, una pregunta era, bueno, ¿qué se entiende por medidas de otro carácter? Y bueno, en general todo el mundo asumió que se refería, bueno, todo el mundo, faltó mucha gente, ubicaba más medidas legislativas, medidas administrativas, pero como que no se daban por aludidos. Y bueno, lo que es importante es que se entiende que son medidas que atiendan al objeto y fin del tratado, a garantizar los derechos y hacerlos efectivos, ¿no? Y otra cosa que ciertamente es muy importante es que son un argumento más para la existencia del control de convencionalidad, ¿ok? Siempre que estemos hablando de por qué se está haciendo el control de convencionalidad, en los argumentos puede ir el artículo 2 de la Convención Americana y el pacto también. Estas respuestas están más interesantes porque dice, bueno, se puede obligar a una autoridad administrativa a tomar medidas de otro carácter a través de una sentencia. Y ahí nuestra colega pone un ejemplo específico de un alcantarillado, ¿no? O sea, esas otras medidas llegan hasta el punto de decirle a un juez qué haga a una autoridad administrativa. Un juez le puede decir a una autoridad administrativa qué hacer. Y bueno, también otro de sus colegas decía que, bueno, como yo no puedo alegar derecho interno para incumplir una obligación internacional, pues tengo que adaptar mis normas para que puedan ser cumplidas, para no incurrir en responsabilidad, porque eso es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que como autoridades, pues sí, somos autoridades para efectos de amparo y en fin, pero también para comprometer la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Una sentencia eventualmente puede generar la responsabilidad del Estado, ¿no? Así que el complemento de las normas. Ok. La pregunta número 10 ya era más enfocada a qué tiene que hacer el Poder Judicial para adoptar las medidas de derecho interno para hacer efectivo la Convención Americana. Y bueno, un colega decía, bueno, se tiene que leer en conjunto esta obligación con el deber de respetar y garantizar los derechos humanos para prevenir, sancionar, investigar y reparar las violaciones. Habla de un punto que es muy importante, que es la impunidad, que ahorita quiero hacerles una cita de la Corte y de la Comisión Interamericana, y también trae a cuento el tema de las reparaciones, que creo que también es una de las grandes medidas, que yo creo que fue el único que mencionó, o una persona más, de las medidas que los jueces pueden tomar
para hacer efectivos los tratados son las medidas de reparación. Es como fundamental. Hacerse cargo de lo que le sucedió a una víctima por medio de las reparaciones, esto hace toda la diferencia para quienes son partes en el caso. Y otra respuesta fue: a través del poder de coacción con el que cuentan los jueces, pueden ordenar a diversas autoridades que se materialicen los derechos humanos. Por ahí hubo quien citó el caso de Mininuma, que conocen el caso de una que se dio en Metlatónoc, en Guerrero, donde un juez de primera instancia, si no me equivoco, ordena, entre otras cosas, la construcción de un centro de salud y la dotación de los instrumentos necesarios para que funcione ese centro de salud. Y de hecho, en esa sentencia se citan observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, esto es muy importante, o sea, tenemos como un as, ¿no? Quienes juzgan tienen un as en ese artículo 2 para decir, bueno, yo estoy obligado por los tratados internacionales a hacer que los tratados sean efectivos y en consecuencia pues me toca hacer tal y tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema de impunidad, la verdad es que siempre que puedo lo traigo a cuento, aunque no venga el caso a lo mejor, pero cómo no, que bueno, que la Comisión y la Corte Interamericana han enfatizado muchísimo que todas las obligaciones que tiene el Estado tienen como fin evitar, combatir y eliminar la impunidad, ¿sí? Es como el gran tema en el derecho internacional. Nosotros tenemos que concebir a los órganos internacionales como subsidiarios, o sea, el ideal no es ir a la Corte Interamericana. Una víctima lo último que quiere es que su asunto se litigue a la Corte Interamericana, lo que quieren es que le resuelvan ahorita, aquí, ya, el juez de primera instancia. La Corte Interamericana es para los casos últimos, perdón, es que quiero ver las preguntas que me mandaron. Para la última opción tiene que ser. Siempre se parte, por eso es el control de convencionalidad, porque no tengo que llegar ante la Corte para que me apliquen la convención, es un tratado que México ya firmó. Por lo tanto, yo no tengo que irme a Ginebra, a Washington, para que mis derechos sean efectivos, y eso implica años de lucha, no años de litigio. Entonces, la idea es que los jueces aquí, locales, nos hagamos cargo, bueno, yo no soy jueza, ¿cómo me atrevo? Pero bueno, se hagan cargo de hacer efectivos los derechos. Y bueno, el combate a la impunidad tiene que ver con que los hechos no vuelvan a repetirse, y eso está en manos de los jueces muchas veces. O sea, la señal que dan el Poder Judicial de que una violación a los derechos humanos le importa, significa mucho. Entonces, lo que dice la Corte es, si hay impunidad, que eso es el caso Juárez, es así como lo más duro de cómo la impunidad genera tantas violaciones a derechos. O sea, la impunidad genera la repetición crónica de las violaciones, revictimiza a las víctimas y a sus familiares, porque es que no, señora, su hija se fue con el novio, ya sabe, ¿no? Todo lo que pasaba en Campo Algodonero. Si tu hija no se comporta moralmente de cierta forma, entonces no tiene derecho a que la busque, ¿no? Su hija era una volada. La indefensión de las víctimas y sus familiares, y además envía un mensaje de indiferencia institucional. Y como jueces y juezas creo que esto no es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Y ya, para terminar, antes de entrar al debate que espero que se dé, aunque ya estamos cansados, me gusta hacer esta cita de Donnelly, que dice, bueno, mira, la Declaración Universal de Derechos Humanos no nos dice cómo son los países, de ninguna manera, más bien todo lo contrario. Lo que nos dice la Declaración o los tratados internacionales de derechos humanos es cómo tratar a una persona. He aquí cómo tratar a una persona. Eso es, ¿no? No sé, es como esa es la guía en la que tenemos, a partir de la cual hay que ver, perdón chicos, los tratados internacionales. Entonces, bueno, cierro con esto. No sé si haya dudas aquí, si tenemos tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, ok, yo tengo aquí unas que enviaron en el transcurso de la mañana. Entonces, si alguien tiene aquí alguna duda. Empezaríamos con las dudas aquí, ¿no? Si se pueden presentar, por favor. Buenas tardes.
Silvia del Carmen Moguel Ortiz. Primero que nada, felicidades, muy buena conferencia y muy buen módulo. Pero tengo una duda sobre la jerarquía. Señala que no hay jerarquía dentro de los tratados ni dentro de las normas internacionales. Sin embargo, al señalarse que cualquier acto contrario a las normas de jus cogens es nulo, ¿esto no le da cierta jerarquía? Sí, digamos, no existe jerarquía entre los tratados, pero existe la naturaleza de ciertas normas, sí tiene jerarquía. O sea, un tratado puede estar reconociendo una norma de jus cogens o ser una norma de soft law nada más. O sea, la jerarquía va de normas de jus cogens, normas de hard law y normas de soft law, ¿ok? Es así. Pero puede haber, digamos, una norma de soft law eventualmente se puede convertir en una norma de hard law. ¿Sí me explicó? Pero eso no significa que todo lo que es hard law tenga jerarquía. ¿Sí me explicó en eso? O sea, los tratados en sí mismos no se puede hablar de que es más importante la Convención Americana que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o que tiene más jerarquía uno que otro, no. Porque ellos son tratados y son normas de hard law. Lo que está encima de ellos es el jus cogens. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me expliqué. No. En la naturaleza de la norma, porque mira, normalmente la jerarquía se establece a partir del órgano que la crea, ¿sí? Y de cómo lo que contiene la norma deviene de una norma superior, ¿no? Ese es como lo que determina la prelación de normas. Pero en derecho internacional, digamos, los tratados no tienen esa, digamos, sí. No sé si lo estoy diciendo muy claro. ¿Sí? Bueno, miren, aquí había dos colegas que mandaron una pregunta que creo que tienen mucho que ver. Una de ellas preguntaba si los partidos políticos podían ser titulares de derechos humanos. Miren, normalmente, dicho así muy rápido, los derechos humanos están pensados para relaciones asimétricas de poder, por eso se piensa siempre en la típica relación Estado-individuo, donde el Estado tiene como todo un esquema y una infraestructura que la persona no, en términos como muy generales. Entonces, en principio, un partido político no se encuentra normalmente en esta relación asimétrica de poder frente al Estado, normalmente. Hay toda una discusión, no está resuelta. Digamos, por cómo está planteada la reforma constitucional, se ha abierto el debate si las personas morales, y en este caso, bueno, los partidos políticos podrían ser titulares de derechos humanos. Yo no lo tengo muy claro todavía, y la Corte, como está planteada la Convención Americana, parece quedar más claro que pues no, que son que los derechos son reconocidos a la persona humana, y que lo que ha dicho la Corte y la Comisión Interamericana es que más bien, digamos, las personas ejercen sus derechos a través de las personas morales. O sea, yo ejerzo mi libertad de expresión por pertenecer a un periódico determinado, pero el derecho entonces se considera violado a el periodista, no al periódico. ¿Sí me explicó? Eso es más o menos lo que se ha dicho. Entonces, no sé, la verdad es que es un debate muy fuerte de si las personas morales tienen o no derechos. Había una colega que estaba como muy preocupada porque decía que en el área que trabaja ella, que es en el área civil, no ve como mucho lugar a aplicar todo lo que se vio en el curso. Entonces, pues sí, ciertamente ella dice, yo veo contratos, veo nulidades, juicios especiales hipotecarios, juicios ejecutivos mercantiles. O sea, ¿cómo voy a aplicar todo esto que se está diciendo? Entonces, mira, claro, esto tiene que ver también con lo que les mencionaba. O sea, los temas en los que ella está trabajando no necesariamente están vinculados con derecho internacional público, sino a lo mejor más bien con derecho internacional privado, que esa es totalmente otra rama del derecho. Pero se me ocurre que en algunos casos que tienen que ver con contratos, los temas de discapacidad y de discriminación sí
sí tienen todo que ver. Además, el tema de discriminación también funciona entre particulares, no necesariamente solo relaciones entre los estados. Entonces, bueno, ahí la aplicación de las convenciones que prohíben la discriminación, por ejemplo, contra las mujeres, contra las personas con discapacidad, las regulaciones de personas indígenas, en fin, podrían ser aplicadas en cierto tipo de contratos. Y ahorita se me viene a la mente un caso que hubo muy sonado, seguramente escucharon, de una notificación que se le hizo a una persona que tenía diabetes y que no veía. Entonces, bueno, como este tipo de cosas a veces que no se tienen en cuenta de las discapacidades que puede tener una persona y que le pueden imposibilitar el acceso a la justicia, eventualmente podrían tener aplicación digamos, en el ámbito estrictamente civil de contratos, convenios mercantiles, en fin. Ahí, claro que se pueden ver como muchas relaciones asimétricas de poder. Por ahí también hubo un caso de una trabajadora del hogar que la hicieron socia de una empresa y al final, ella sin ni siquiera saber bien, y al final hubo un fraude y la responsabilizaron a ella, ¿no? Y bueno, ahí también es un asunto meramente civil en el que pueden tener aplicación normas internacionales de protección de la persona y por consecuencia, pues todo lo que vimos aquí en el módulo. ¿Me quieres decir algo? Tenemos una pregunta que llegó al correo. La envía Abraham Santiago Soriano de Oaxaca. Y dice, tomando en consideración que no hay jerarquía entre las normas de interpretación, ¿hasta dónde es posible sistematizar métodos y normas propias de interpretación judicial para evitar arbitrariedad o una excesiva discrecionalidad? Sobre todo porque la interpretación judicial tiene como objetivo resolver asuntos de vida de las personas. Sí, había otra pregunta muy parecida de otro colega que hablaba justo de cómo unificar los criterios. La verdad es que pues todo esto también se da en el marco de la independencia y la imparcialidad judicial y bueno, los y las juezas tienen como todas estas herramientas y es muy difícil pensar en una forma posible de unificar criterios y bueno, también no sé si eso sea lo deseable en una democracia, que todos piensen y resuelvan igual, ¿no? Mientras hay un marco un marco aceptable de vigencia de los derechos humanos en las resoluciones, yo creo que es por ahí, es difícil. ¿Hay más preguntas allá? ¿No? Bueno, a ver, déjame ver qué más quedó pendiente. Sí, bueno, creo que con esto estaríamos con lo que se dijo. Sí. Si no hay más preguntas. Sí, creo que ya están todas las que me mandaron acá. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho a la maestra Marcela Talamás por esta disertación y agradecemos también el apoyo de la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche, en particular al licenciado Fernando Rodríguez, el encargado de la Casa Jurídica, y todo su personal de apoyo. Y gracias por su asistencia. Esperamos que sigan participando dentro del curso. Muchas gracias.